noches, Dios les bendiga. Padre Ignacio, buenas noches, qué Buenas alegría noches, padre. verlo. Buenas noches para todos, qué gusto encontrarnos en Gracias, esta Padre. noche Buenas noches, fría, padre Ignacio. lluviosa, pero ahí estamos, Ahí con el saludo en el nombre de nuestro buen Dios para todos, culminando esta primera etapa de tiempo ordinario en el año litúrgico. Mañana iniciando una nueva etapa de nuestro año. Qué bueno encontrarnos, qué bueno saber que estamos dispuestos a continuar caminando con nuestra iglesia, caminando en la fe para enriquecernos y para hacer de este tiempo que vamos a iniciar un tiempo también de gracia, de renovación, de mayor atención a la escucha de la palabra para mejor vivirla y así ser renovados en nuestra fe. Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro. Muchas gracias, Padre Ignacio. Entonces vamos a dar inicio a este primer momento, el momento doctrinal. Para quienes hoy se unen por primera vez, que son varios, y a quienes les damos la bienvenida, este primer momento lo designamos doctrinal o reflexivo, y estamos tratando los temas que fueron presentados en el Congreso, en el Encuentro Mundial de Familias en Roma el año pasado. En este momento estamos tratando la temática de la transmisión de la fe a los jóvenes de hoy. Voy a hacer la presentación del video para hoy, que es la segunda parte de este tema, y luego tendremos unos minuticos para intercambiar nuestras reflexiones. Transmitir la fe a los jóvenes de hoy es una tarea crucial, una tarea que espera a la Iglesia hoy y a cada bautizado. Vivimos en una sociedad en la que Dios parece haber desaparecido del horizonte. El rápido avance de la secularización, la pérdida del sentido de Dios, las plagas del aborto y la eutanasia son una amenaza diaria para la fe de todo hombre. El ataque del diablo quiere destruir a la familia y a los jóvenes. La epidemia de la pornografía en Internet, que ya ha tomado dimensiones mundiales, las drogas, la confusión sobre la identidad, la visión gnóstica que separa a la persona de su cuerpo. El Papa Francisco calificó la difusión de la teoría de género como una guerra. Ha dicho, y cito, hoy hay una guerra mundial para destruir el matrimonio, pero no se destruye con armas, se destruye con ideas. Son las colonizaciones ideológicas las que destruyen. La época de la adolescencia y de la juventud quizás es más difícil en la formación de una persona. Es el momento en que se producen las grandes metamorfosis físicas, psíquicas y afectivas, cuando se amplía el horizonte de las relaciones sociales, entrada en el instituto, mayor independencia de la familia, nuevas amistades, y precisamente en ese delicado periodo en que la relación con los padres se vuelve más conflictiva, los jóvenes deben tomar decisiones fundamentales que influirán en toda su vida. Ante esta situación, el Espíritu Santo ha impulsado otra experiencia precisamente para ayudar a los jóvenes en las parroquias, la experiencia del postconfirmación. Muchos jóvenes hoy provienen de familias heridas. Un porcentaje cada vez mayor de niños vive con un solo padre, la mayoría por la separación de los padres, otra parte por situaciones ajenas al matrimonio. Ante el fracaso de más del 50% de los matrimonios, sin el apoyo y la ayuda de la escuela, muchos jóvenes se encuentran sin ningún punto de apoyo y pierden el rumbo.
En una nueva experiencia de post-confirmación que muchos párrocos del mundo, en comunión con sus obispos, han decidido poner en marcha, se forman pequeños grupos de jóvenes que se reúnen con una familia de fe probada y adulta, capaz de ofrecer un auténtico testimonio de servicio a estos jóvenes. Los adolescentes se sienten atraídos por la familia cristiana en la que ven una fe viva. En estos grupos, los jóvenes se inician en la lectura de la palabra de Dios, reflexionan sobre los mandamientos como forma de vida, redescubren el sacramento de la reconciliación y entran en contacto con la vida cristiana de una familia concreta. Esta experiencia ha dado unos frutos impresionantes en muchísimas parroquias. El periodo post-confirmación, caracterizado habitualmente por el abandono de muchos jóvenes, gracias a esta pastoral, se está convirtiendo en una bendición del Señor, ya que el porcentaje de jóvenes que sigue acudiendo a la parroquia después de la confirmación es muy elevado en estos casos. Además, la alegría de estos jóvenes es comunicativa y se convierte en un testimonio para compañeros de colegio, amigos, conocidos, que a su vez piden poder experimentarla uniéndose a estos grupos. Y de esta manera, muchos jóvenes lejanos se acercan a la Iglesia. Sin embargo, no se trata de encontrar un método o utilizar una técnica. Nadie puede dar lo que no ha recibido primero. En la dictadura del relativismo que nos rodea, con sus nuevas leyes que desvían la conciencia de tantos jóvenes, hay una música que sus corazones no dejan de escuchar y de reconocer como la puerta de la felicidad, a saber, el amor. Por eso, en la atención pastoral a los jóvenes es fundamental el testimonio de las familias que, habiendo recibido primero el amor gratuito de Cristo y de la Iglesia, acogen a estos jóvenes heridos en ese amor y se lo presentan vivo y pertinente. La fuerza de atracción del cristianismo, en efecto, consiste enteramente en el poder del testimonio, como afirmaba San Pablo VI. Y cito, el hombre contemporáneo decía, escucha con más gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros, lo hace porque son testigos. Los jóvenes no están desinteresados en la fe. Si lo están, es porque no la ven, porque detestan la mediocridad, la duplicidad. Si les proclamamos la verdad, que pueden salir de la esclavitud de su ego, que pueden entregarse completamente, nos seguirán. Sí, si profetizamos esto a los jóvenes, nos seguirán por miles. Y así volvemos a la pregunta original, o sea, ¿cómo transmitir la fe a los jóvenes hoy? La Iglesia actual atraviesa una profunda crisis que va desde la participación en los preceptos dominicales, al número de bautismos, matrimonios y sacramentos, hasta la crisis de las vocaciones. No es, por supuesto, solo una cuestión de números, aunque todo parece derrumbarse vertiginosamente. Ante esta situación, podemos tener la tentación de pensar que la respuesta es simplemente encontrar un programa o una fórmula, tal vez basada en exhortaciones moralistas. La transmisión de la fe a los jóvenes requiere la fe de los padres. Estamos aquí no para decir que somos buenos o que hemos encontrado un método, sino porque nuestros padres han redescubierto una fe viva que les ayudó en su matrimonio, una fe viva que nos han transmitido a nosotros, sus hijos, y nuestros hijos hoy están aquí por la misma razón. Redescubrir la fe requiere un itinerario serio que pueda desarrollar la fuerza vivificante del bautismo en cada creyente. Así lo decidió
estableció el Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium al restablecer el catecumenado para los adultos no bautizados. El documento de aplicación de la decisión conciliar, llamado OICA, amplió el significado de esta decisión afirmando que el catecumenado puede ser adaptado para los cristianos que ya han sido bautizados, pero que no han recibido la necesaria iniciación bautismal. Esa decisión histórica también fue presentada en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se afirma que, por su propia naturaleza, el bautismo de niños requiere un catecumenado postbautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción postbautismal, sino del necesario desarrollo de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. San Pablo VI, en 1974, reconoció la importancia fundamental del catecumenado postbautismal. Dijo, y cito, vivir y promover este despertar es lo que vosotros llamáis una forma de después del bautismo que podrá renovar en las actuales comunidades cristianas aquellos efectos de madurez y de profundización que en la Iglesia primitiva se realizaban gracias al periodo de preparación al bautismo. Lo traen después. El antes o el después, diría yo, es secundario. El hecho es que ustedes buscan la autenticidad, la plenitud, la coherencia, la sinceridad de la vida cristiana. Y eso es un gran mérito, repito, que nos consuela enormemente. Ante la dramática crisis de la familia y de los jóvenes, es necesario redescubrir a través de la iniciación cristiana la radicalidad del Evangelio, como lo fue para los primeros cristianos en medio de un mundo pagano. Gracias. Ahí tenemos entonces la exposición de este matrimonio italiano. Veíamos hace 8 días que tienen 12 hijos, son misioneros itinerantes en Holanda y llevan muchos años en el movimiento neocatecumenal. Bueno, entonces estos momentos, estos minutos, para que podamos compartir nuestras reflexiones. Quien desee participar, bien puede tomar la palabra para darnos sus impresiones y sus reflexiones. Padre Ananías tiene la palabra. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches. Interesante esta segunda parte del testimonio de esta pareja catecumenal. Son testimonio de ellos. Y por allá decía alguien, los catecúmenos a veces son la esperanza de la iglesia, porque ellos están ahorita fortaleciendo, están yendo a partes verdaderamente necesitadas. Y con relación a los jóvenes, verdaderamente me llamó la atención que ellos están interesados en la fe, no es que estén desentendidos, sino lo que decía ahí la pareja de matrimonio. Se necesitan testimonio principalmente, maestros con testimonio o personas verdaderamente que convenzan. Entonces, una de las fallas hoy en la iglesia pues ha sido esa, poco testimonio, poco amor, y los jóvenes pues ven otras cosas en la iglesia, a veces se alejan. Pero sí es bueno verdaderamente pensar en ese aspecto. El testimonio pues arrastra con todo. Y eso es lo que necesitan los jóvenes, porque hay jóvenes muy comprometidos. Tampoco no es que le echemos el agua sucia a los jóvenes. Quizás muchos de ellos no tengan la culpa,
muchos de ellos cuando eran niños, jóvenes, comenzando por los papás, poco de sacramentos, como decía por allá un obispo hace unos meses, hay muchas personas que crecen sin Dios, no les interesan los sacramentos, que primera comunión, que confirmación, que bautismo, van creciendo sin Dios y eso es delicado. Entonces esa es el reto cada día que Angelito nos coloca en estos temas tan actuales, tan importantes para nuestras épocas. Entonces sí que verdaderamente es un reto para hoy, para la iglesia, nosotros como sacerdotes, en fin, es una exigencia bastante retadora. No queda otra cosa que saberle llegar, saberle transmitir la fe. Ya digo, a veces los jóvenes, a veces no tienen la culpa, muchas veces eso viene de casa, los papás, desde la niñez. Entonces se habla mucho del secularismo. Entonces son retos, ya digo, temas muy, muy importantes, muy candentes para estas épocas. Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias, Padre Ananías. Me llamó la atención el testimonio de esta pareja misionera. Y lo importante es la preocupación de cómo transmitir la fe a la juventud. El grave problema de la juventud precisamente es la mediocridad, la no autenticidad. Entonces, les presenta el mundo de hoy, creo que le presenta a la juventud todo lo bueno, todo lo fácil, todo lo chévere, como dicen ellos. Y por la parte de la iglesia es una preocupación. Me están recordando cuando la escuché a esa parejita, me ubicaba cuando terminaba el concilio con el mensaje a la juventud, que la iglesia entrega el concilio a la juventud. La hace responsable, prácticamente la juventud es la responsable de la iglesia. Que ya épocas, pues éramos jóvenes, estamos muy metidos también en este cuento de la pastoral juvenil. Entonces el reto, como dice el padre Ananías, para nosotros como iglesia, es la pastoral juvenil, es la formación auténtica de la juventud. Y ahí tenemos que decir, sí Señor, somos nosotros, como familia, como padres, los primeros educadores de la fe de nuestros hijos. Ese es lo importante. Los hijos cuando lo ven a uno que vive, realmente lo siguen y no van a perder eso de que heredaron de niñitos, mejor dicho, de que se engendraron. Creo que tenemos que retomar esto y mucha preocupación. Nos queda cada vez, como decía el padre Ananías, que Angelito nos va actualizando y como que dice, bueno, mire por dónde estamos, en qué estamos. Y este tema de la pastoral juvenil es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Rodolfo. Muy amable. Pienso que el reto es grande porque son muchas las circunstancias que hoy son adversas a un ambiente educativo en favor de los jóvenes. Todo esto que se mencionaba allí, pues sobre todo el relativismo de las ideas que hace que ya, sobre todo los jóvenes, no acepten verdades fundamentales, sino todo es relativo, todo es intercambiable. Por eso me parece interesante dejar allá en nuestra mente, en nuestro corazón, como un reto que nos toca asumir. Y es que para la mejor transmisión de la fe a los jóvenes, sobre todo cuenta es el testimonio. Como se mencionó allí, creo que en palabras del Papa Pablo VI, hoy en día se necesitan más testigos que maestros. Si al caso son importantes los maestros, es en cuanto son testigos.
Por eso me parece interesante, pues, todo esa orientación del catecumenado, no como simple movimiento o fuerza, digamos, como corriente de pensamiento. No, todos que siempre estemos pensando en que tenemos que siempre descubrir cómo vivenciar mejor nuestro bautismo, cómo irradiarlo, cómo hacer posible que en la vivencia de nuestro bautismo contrarrestemos tantas, pero tantas circunstancias, energías que pareciera que invalidan nuestra acción evangelizadora. Muchas gracias, Padre Ignacio. Entonces, en este ambiente de oración, pues dejamos ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estos retos que nos invitan a ser cada día más testigos, presencia de Dios que nos ama y que se entrega por nosotros. Bueno, entonces vamos a dar paso a la segunda parte de nuestro encuentro, que es en este día la Lectio Divina, la meditación en la palabra de Dios, como nos decía el Padre Ignacio, en las vísperas del miércoles de ceniza del comienzo de la Cuaresma. En este momento voy a dar la palabra a nuestro diácono permanente Rodolfo y voy a hacer la presentación de la estructura general de la Lectio Divina para que Rodolfo nos la recuerde, sobre todo para las personas que por primera vez nos acompañan, y en 5 minuticos nos podamos refrescar nuestra memoria para hacer este ejercicio. Bien, la Lectio Divina es un método, también es conocida como orar con la palabra. Es un método de lectura, como decía, que nos conduce a comprender la palabra de Dios y meditarla, contemplarla y a orar con ella. La Iglesia ha conservado este método por muchos siglos, que nos lleva a ver las Sagradas Escrituras como un organismo vivo o una persona que nos interpela. Así como al encontrarnos con una persona hacemos preguntas y esperamos respuesta. Lo mismo nos sucede cuando leemos y oramos con la palabra de Dios. Eso es un encuentro con Cristo vivo. Como todo método, pues tiene unos pasos. El primer paso, vemos ahí la invitación, la invocación al Espíritu Santo. ¿Y por qué al Espíritu Santo? Porque todos los 73 libros del caso nuestro son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para sacar provecho de la Lectio Divina, como momento de oración, es necesario armonizar la mente y cuerpo para disponernos a la hora del Espíritu Santo. En segundo lugar, tenemos la lectura del texto. Este paso nos apropiamos del mensaje que nos permite conocer y amar la palabra de Dios. Por ello es necesario leer de manera pausada, reverente, atenta, crítica y hecha con mucha atención, con actitud de escucha, entablando un diálogo con un amigo, saboreando cada palabra, descubrir qué dice el texto, y para ello es necesario hacerle muchas preguntas al texto, como quién habla, a quién habla, qué dice, por qué lo dice, y en qué lugar o ambiente están. Hacer el texto todas las preguntas posibles, dejando que sea el texto mismo quien responda. Una vez hecha la proclamación, recuperar el valor del silencio. Esto es muy importante para interiorizar. No es tiempo perdido, al contrario, es dejar que la semilla esparcida caiga en buena tierra por la acción del Espíritu Santo, que cada uno recuerde, saboree, interiorice la palabra.
Seguimos con el siguiente paso, que es la meditación. ¿Qué entendemos por meditación? Es la reflexión sobre los valores que se destacan en el texto. En la lectura nos ayudamos de situaciones históricas, geográficas, así como culturales del pasaje. Aquí respondemos qué me dice el texto, qué mensaje con relación al momento que vivimos se propone en este pasaje como palabra viva de Dios. Por ejemplo, vamos a tener el Evangelio de San Mateo, el texto de mañana, la Eucaristía, miércoles de ceniza. ¿Qué nos dice en este tiempo la palabra? ¿Cómo estoy interpelado por los valores permanentes que se encuentran detrás de las acciones, las palabras, los temas? Esta es la meditación. Y luego terminamos con la oración. O terminamos, no sé, el quinto paso. Después de escuchar la palabra, después de meditarla, nos hemos dado respuesta a dos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Ahora, ¿qué me pide el texto que le diga a Dios? Esa es la oración. La oración, ¿qué me dice? ¿Qué me hace decir el texto que nos hace decir? Hasta ahora era Dios quien hablaba mediante la lectura y la meditación. Llegó el momento de dar nuestra respuesta y de expresar delante de Dios la reacción que la palabra escuchada y meditada provocó en nosotros. La actitud de oración está presente desde el inicio y debe haber un momento especial propio para la oración. Es una respuesta profunda de parte nuestra que se expresa con la oración, que pues puede ser de súplica, de alabanza, de perdón, de acción de gracias. Y tenemos el sexto paso, último, es el compromiso. Es decir, todo encuentro que tengamos nosotros con la palabra de Dios, debemos asumir un compromiso como respuesta a esa palabra. ¿Qué me pide Dios en este encuentro que he tenido con su palabra? Es la palabra de Dios que nos lleva a comprometernos, a vivir lo leído, lo reflexionado y orado. ¿Cuál es mi compromiso después de haber escuchado, leído, meditado, reflexionado este texto de la Sagrada Escritura? Entonces, pues ese es el esquema general de lo que es la ley divina como método de lectura, de estudio de la palabra y de la oración. Padre Ignacio, por favor, iniciamos entonces con el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo. No, tenemos en nuestro esquema de hoy una intervención de Angelito, que es precisamente sobre Cuaresma para poder entender mejor este evangelio de hoy. Angelito, por favor. Efectivamente, gracias Rodolfo. Como comenzamos con este miércoles de ceniza, la Cuaresma 2023, entonces he querido una breve descripción del mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma. Él lo ha titulado Ascesis Cuaresmal, un camino sinodal. Hacía mucho tiempo que yo no veía en estos documentos la palabra ascesis, y seguramente para algunos de ustedes puede ser nueva esa palabra. Pues el Papa hace una comparación maravillosa con el misterio de la transfiguración de Jesús en el monte. Y con esa pedagogía de la transfiguración de Jesús nos explica la ascesis en la Cuaresma y también la sinodalidad en la Iglesia. Ascesis como que la relaciona con ascender. Para ascender a la cumbre de un monte se necesita esfuerzo, sacrificio, constancia, perseverancia, vencer el dolor, la fatiga. Todo eso es la ascesis en el camino penitencial. Y la sinodalidad en la Iglesia es saber caminar juntos. Y por eso nos invita en ese mensaje el Papa
a reconocer la presencia muy cercana a nosotros de quienes sufren, de quienes nos necesitan, o incluso si somos necesitados también reconocer cerca a los que nos acompañan y nos ayudan. Este es como un abrebocas para este mensaje. Yo pues he preparado también un video con el audio de este mensaje y al terminar este encuentro espero enviarlo por los WhatsApp en los que les ha llegado la invitación a estos encuentros para que lo puedan escuchar, lo puedan meditar y nos ayude en este camino cuaresmal. Vamos entonces ahora a pedir que el gran gestor de este momento de encuentro, quien guía este momento personal y comunitario con la palabra, nos asista. Que el Espíritu Santo, que ha inspirado toda la Sagrada Escritura, también nos pueda inspirar en su lectura y asimilación a nuestra vida, si lo invocamos y acogemos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos hoy y siempre lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, lo que debemos decir, lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de nuestras almas. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva nuestras vidas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 a 6, 16, 18. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como hemos escuchado, este texto del Evangelio de San Mateo, repetimos, es del de mañana, la Eucaristía está programada en la liturgia, es sobre la práctica de las obras buenas. Imagínense,
la limosna, la oración y el ayuno. Al igual que para la mayoría de las religiones de la tierra, la limosna, la oración y el ayuno eran los 3 pilares de la práctica religiosa judía. Pero cuando estas prácticas se institucionalizan y se legalizan, corren el riesgo de convertirse en pura rutina, superficialidad e hipocresía. Así ocurría en el contexto religioso judío donde vivían las pequeñas comunidades de Mateo, que buscaban su identidad como cristianos. Mateo, a través de las palabras de Jesús, les invita a purificar toda práctica religiosa a partir del espíritu evangélico como criterio de discernimiento, como hizo antes con respecto a la ley, y establece en principio general las obras de piedad. No deben de practicarse para ganar prestigio ante los demás, posesión de poder o privilegios. Es decir, esto es lo que, en términos generales, hacemos la asimilación del texto de mañana, repito, que será leído en la Santa Misa, y es sobre esos 3 pilares: la limosna, la oración y el ayuno. Entonces la invitación en este momento, en este tercer paso, es ¿qué nos dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Que recordamos a grandes rasgos lo que dice el texto para después, ¿qué nos dice a nosotros este texto? Vea lo importante, ¿no? Comprender, que comprendamos nosotros, que asimilemos lo que dice el texto. Entonces, la invitación es que todos participemos, por favor, ¿sí? Entonces, tienen la palabra. Inicia. Que las cosas buenas que hagamos, sobre todo por los demás, no sea por imagen para que los vean los demás, sino por amor. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Gracias, Angelito. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues para mí el mensaje es una oportunidad de encuentro con Dios, desde lo que motiva a mi corazón, a mi persona, a hacer con los demás. Y no es buscar, como bien claro fue el texto, un reconocimiento social, sino es la entrega de lo que yo pueda hacer por alguien, inclusive no tratando de agradar o de recibir agradecimiento de esa persona, sino es entregando realmente lo que desde el sentimiento, la fe y la confianza en Dios, por lo que he recibido durante mi vida como persona creyente. O sea, quiero decir, lo que he recibido de parte de Dios, y en este caso de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros para salvarnos del pecado. Entonces, es como ese agradecimiento que yo puedo tener y demostrar a Dios por lo que Él hizo conmigo, teniendo en cuenta pues el primer mandamiento del amor. Gracias. Gracias, Marina. Buenas noches para todos. Me llama la atención del texto en donde dice, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad,
les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Bueno, en términos generales, eso es lo que dice el texto. Ahora sí viene la pregunta para nosotros. ¿Qué me dice ese texto a mí? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice el Señor a mí a través de este texto? A ver, invitados, ojalá los que no han participado. Ahora sí, ¿qué me dice? Vea, yo creo que es más fácil ahora sí, ¿no es cierto? ¿Qué me dice el texto y a mí de mi vida cristiana? Para mí, este texto me hace reflexionar en tres aspectos. Primero, con el primer pilar que nos decía Rodolfo, la limosna, la ofrenda, que tiene relación con el prójimo. Entonces, al iniciar ya en esta víspera ya de Cuaresma, qué bueno ayudar al prójimo, comenzando por nuestra familia, por nuestra parroquia, la diócesis, la medicina, alguna droga, la parte material. Y no solamente la parte material, sino también las obras espirituales, consolar al triste, ayudarle a una persona, acompañarla en algún duelo, algún fracaso que haya tenido, pues eso tiene esa dirección. El prójimo, el otro, el próximo. También la segunda palabra del pilar que nos señalaba Rodolfo, la oración, es el encuentro personal con Dios. Como católicos, como bautizados, qué importante es uno estar conectado siempre con Dios, experimentarlo en el corazón, en nuestra vida, mediante el Espíritu Santo, alabar, adorar a Dios en espíritu y en vida. Entonces, es uno de los retos también hoy día para todo católico. Entonces, encontrarnos personalmente con Dios, en Él poner toda nuestra confianza, nuestra historia, nuestra vida, todo lo que nos pasa, orar no solamente con un Padre Nuestro, una Ave María, sino con la realidad concreta de cada uno. Y el último pilar es el ayuno, tiene que ver ya con uno mismo. Es decir, mejorar, corregirse. Ahí está el sacrificio. Entonces ahí está el cambio, está la conversión. ¿Qué debo yo de hacer? No siempre quejarme. A veces nos enseñamos a quejarnos. Y debemos es de comenzar por uno mismo. Cambiando uno, automáticamente cambia todo lo demás. Entonces, muy importante, muy acertado la escogencia de este texto por Rodolfo esta noche. Gracias, Padre Ananías. Bueno, pasamos al siguiente paso. La oración. Ahora sí, ¿qué le digo yo al Señor a la luz de este texto? Ya lo escuchamos, ya lo meditamos, tenemos control. Ahora, ¿qué le decimos? ¿Yo qué le digo al Señor? Señor Padre misericordioso, yo te doy gracias por este encuentro con estos hermanos, con estos sacerdotes, poder contemplar tu palabra y poder descubrir cosas nuevas hoy más para mi vida. Te pido, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para que
iniciando este tiempo de Cuaresma, me pueda preparar, nos podamos preparar dignamente para celebrar la Pascua, la fiesta principal de la Semana Santa, que dentro de 40 días estaremos celebrando. Sí, Padre Santo, gracias por esta oportunidad, gracias por estos momentos, y a todos los que están participando de este encuentro de oración de Getsemaní, les pido, Padre Santo, que los bendiga, que bendiga a todas sus familias, que los haga crecer cada vez más en el amor, en la fe a tu palabra. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, Señor, por permitirnos una vez más entrar en este camino cuaresmal, en este camino de sensibilización espiritual por medio de la penitencia, del ayuno, de la oración, de la limosna, poder encontrar a tantas personas que necesitan de ti. De manera especial en este momento, yo te quiero pedir por todos los enfermos, por todos los que sufren en esas tierras de Turquía y Siria estas semanas, el dolor por las calles, en las familias, las personas solas y los enfermos. Hoy de manera especial entre los que estamos presentes está Ángela, que ha tenido una intervención quirúrgica, continuación de otra que había tenido el año pasado o antepasado tal vez, pero que le causa dolor, para que en medio de todos los dolores de los enfermos puedan encontrar el camino a abrazarse a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese dolor que nos acerca a la redención de Cristo. Y que todas las personas que ayudan, acompañan a los enfermos, puedan vivir esa sinodalidad a la que nos invita el Papa, para caminar juntos, ayudándonos en el camino de la cruz que nos lleva a la resurrección. O como dice el Papa Francisco en su mensaje, por medio de la ascesis en la ascensión a la cumbre, para poder estar siendo testigos de la transfiguración del Señor. Pero en este camino también nos vamos transfigurando por la gracia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos estas luces, y te pedimos que nos sigas guiando a través de la Iglesia para poder estar cada vez más cerca de ti. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Quiero darle gracias a Dios también por el tiempo que mañana va a iniciar, el tiempo cuaresmal, mirándolo siempre de cara hacia la resurrección, hacia Pentecostés. Que el Espíritu Santo nos asista para comunicarnos constantemente con Dios, ayudando al prójimo y también convirtiéndonos. El Señor me regale también la conversión para servir mejor así a la comunidad donde el Señor lo coloca a uno. Te lo pido, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor. Bueno, el siguiente paso es la contemplación. Mirar, ver cómo es mi vida ante el Señor en la historia. Es una forma de oración más profunda, o sea, seguimos en este espíritu de oración más profunda y personal. Es la cumbre de toda plegaria. Se necesita tener sed de Dios, ganas de conocerlo, amarlo, de buscarlo, dejarse encontrar por Él.
Se necesita un enamorado, un amante de Dios. Él viene a nuestro encuentro y nos regala su amistad. En el Apocalipsis, en el 3:20, encontramos donde nos dice: mira que estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz, yo abriré la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Qué lindo esto, ¿no? Bien. Y el último paso es el compromiso. Decíamos que todo encuentro con la palabra de Dios debemos asumir un compromiso. ¿Cuál será este compromiso tan grande? Creo que ya en la oración algunos lo mencionábamos, de prepararnos. Yo decía de prepararme, que me diera el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, para que en esta cuaresma, no una cuaresma más, sino otra más, porque me estoy acercando, soy consciente más a Dios, más en mi vida, por los años y por todo. Entonces, de tener este encuentro y poder celebrar dignamente una Pascua, el misterio más grande de nuestra fe, que es la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Como no hay tiempo para expresarlo, los invito a que todos allá en su casa, personalmente o en familia, ¿sí?, como quieran, asuman este compromiso. Pero según la palabra y según el tiempo que iniciamos, nos lleva a esto, a que nos preparemos realmente para celebrar la Pascua del Señor este año. Bien, y como el tiempo se ha terminado, le damos la palabra al Padre Ignacio. Bueno, que esta palabra tan oportuna que se nos ha regalado y que nos coloca en el camino cuaresmal, sea la palabra que nos lleve, ¿verdad?, a través de las prácticas cuaresmales, a renovar nuestra fe, nuestra comunicación con Dios. Que ese vivir todas las actitudes cuaresmales desde el interior hagan mejor nuestra comunicación con Dios en bien de nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra, para que así la celebración de esta cuaresma que vamos a iniciar dé en nosotros fruto abundante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Ignacio. Gracias, Padre Ananías. Gracias, Angelito. Bueno, gracias, Angelito, al Padre, a don Rodolfo, a Fabián, a todos. Gracias también a todos y qué alegría Muchas haber gracias. acogido hoy a nuevas Muchas personas. gracias a todos. Que pasen feliz noche, padres. Gracias. Dios los bendiga. Que nos Gracias.